Eran las 3 de la madrugada y la lluvia intensa castigaba la ciudad. Juan corría bajo la lluvia, observando cómo el cielo se iluminaba con cada rayo que cortaba la oscuridad de la noche. ¡Dang! ¡Dang! 2 campanadas resonaron mientras Juan se apresuraba hacia su casa desde la discoteca. No solía volver tan temprano, pero la llamada inquietante de su mamá lo hizo cambiar de planes. «Hola, mamá, ¿eres tú?» «Juan». «Sí, mamá, ¿qué pasa?» «Ven rápido a casa, estoy asustada. Se fue la luz y escucho ruidos en el sótano. Estoy en camino, mamá. No te preocupes, estaré allí en menos de 20 minutos. Apúrate, por favor. Estoy muy asustada». Clic. Silencio. La llamada se cortó de repente. Juan intentó llamar a su madre varias veces, pero un mensaje grabado repetía: «El teléfono de la persona está apagado o fuera de cobertura». En el 6º intento el mensaje cambió: «Ellos están aquí. Ayuda. Ayúdame». Juan, asustado, corrió hacia su casa como si lo persiguiera el diablo. Corría frente a la iglesia de Santa Salomé y estaba a pocos metros de su casa cuando oyó las campanadas. Juan vivía solo con su madre desde que su padre falleció el año anterior en circunstancias extrañas. Compartían una casa modesta en la quebrada de la ciudad, a la que se mudaron cuando Juan era niño. Aunque conocía esa zona como la palma de su mano, todo le parecía extraño esta noche. Sombras amenazadoras se dibujaban por todas partes y las nubes de tormenta parecían más oscuras sobre su hogar. Finalmente, llegó a su casa y se percató de que la puerta estaba entreabierta sin haberla cerrado por completo. Con precaución, entró y probó el interruptor de la luz. Clic, clic, clic. Accionó varias veces el interruptor y solo encontró oscuridad. Adentrándose a tientas y usando su celular como linterna, exploró su hogar mientras llamaba a su madre. «Mamá, ¿estás ahí?» Solo silencio. Recorrió cada habitación sin hallar rastro de ella. Al final, solo le quedaba una estancia por revisar: el sótano. Aunque esperaba evitarlo, la necesidad de asegurarse de que su madre estaba bien superaba el miedo irracional que le provocaba esa puerta. Bajó con cautela mientras seguía llamando a su madre. Se dirigió con la tenue luz de su celular y examinó cada rincón del sótano, y al llegar al último, la encontró. Su madre, en cuclillas, mirando hacia la pared y con la ropa destrozada, manchada de sangre. «Mamá, ¿qué te sucedió? ¿Estás bien? ¿Te llevarán a ti también? ¿Qué estás diciendo? No te oigo. Te llevarán a ti también. Habla más fuerte, por favor», dijo Juan mientras intentaba tocar a su madre, pero la figura que lo miró desde la esquina ya no era ella. Su rostro, deformado, mostraba una expresión de terror. Profundas heridas marcaban su piel y sus ojos estaban vacíos. Al tocarla, se escuchó un grito desgarrador: «¡Te llevarán a ti también!». En ese instante, un rayo impactó contra la casa, desatando un incendio. Juan, conmocionado, no pudo escapar a tiempo y quedó atrapado junto a esa figura, muriendo en el fuego. Años después, un empresario compró la casa en ruinas y la transformó en un negocio. El primer piso se convirtió en una cafetería y los baños se ubicaron en el antiguo sótano. Durante las noches de tormenta, quienes iban al baño aseguraban escuchar una voz masculina que repetía una y otra vez: «Mamá, ¿estás ahí?». Al mirarse en el espejo, una figura aterradora les hacía señas para que huyeran mientras gritaba: «Te llevarán a ti también». La leyenda de la casa en ruinas se extendió por la ciudad y nadie se atrevía a adentrarse en ella durante las noches de tormenta. Sin embargo, un periodista audaz, obsesionado por la historia,
decidió investigar más a fondo. Un oscuro viernes por la noche, con la lluvia golpeando las ventanas y los truenos retumbando en el aire, el periodista Martín entró en la cafetería transformada. Se acercó al encargado, un hombre mayor con ojos cansados. ¿Puedo hablar contigo sobre la leyenda que rodea este lugar?, preguntó Martín con una mezcla de emoción y nerviosismo. El encargado suspiró y le advirtió que la leyenda era más que una simple historia urbana. Sin embargo, accedió a contarle lo que sabía mientras la tormenta rugía afuera, añadiendo un toque de suspenso al ambiente. Durante la construcción de la cafetería, nos topamos con un pasadizo oculto en la antigua casa. Al explorar, descubrimos un rincón misterioso adornado con un altar y objetos extraños que resonaban con rituales desconocidos. En una esquina descuidada, nos encontramos con una carta antigua marcada por el implacable paso del tiempo, escrita por el padre de Juan. La carta era como un eco de desesperación. El padre suplicaba a Dios protección para su familia ante las garras del diablo, confesando la sombra que lo envolvía por su obsesión desmedida por la riqueza. Sus palabras, impresas en el papel amarillento, resonaban con una tristeza que se sentía en el aire. Esta cafetería se construyó sobre la tragedia de Juan y su madre, comentó el encargado, su voz temblorosa añadiendo un velo de misterio al relato. Martín, cautivado, exploró cada rincón de la antigua casa, mientras el encargado narraba detalles escalofriantes. El sótano, el altar y la carta del padre de Juan tejían una trama sombría, revelando una conexión inquietante entre la obsesión, la tragedia y lo desconocido. La atmósfera se llenó de un temor palpable, entre secretos que desafiaban la razón y la verdad estremecedora de la historia de Juan y su familia. Martín, sumido en una realidad más aterradora de lo que jamás imaginó. De repente, las luces parpadearon y una sombra pasó rápidamente ante ellos. «Mamá, ¿estás ahí?». Una voz resonó en la oscuridad. La figura fantasmal de Juan apareció en el espejo de la cafetería, con gestos desesperados. «Te llevarán a ti también». El periodista, aterrado, intentó huir, pero la puerta se cerró violentamente. La temperatura descendió repentinamente y la voz de la madre resonó en la habitación. «Te llevarán a ti también». Martín sintió una presión en el pecho y vio la figura distorsionada de la madre detrás de él en el espejo. La habitación se llenó de susurros incomprensibles mientras la tormenta rugía con fuerza. En ese momento, un rayo iluminó la cafetería, revelando las figuras de Juan y su madre, sus rostros deformados, acercándose a Martín con una expresión de angustia eterna. El periodista gritó, pero su voz se desvaneció en la tormenta. Desde esa noche, la cafetería se volvió aún más famosa, no solo por su café, sino por las almas atrapadas que buscaban desesperadamente liberarse, repitiendo su tragedia una y otra vez. En este relato, la cafetería se convierte en más que un simple escenario. Se transforma en un símbolo de las cargas que llevamos, de las decisiones que nos persiguen y de las historias que quedan atrapadas en las paredes del tiempo. La reflexión final nos invita a cuestionar nuestras propias obsesiones, a enfrentar las sombras del pasado y a buscar la redención en medio de la oscuridad.